Ya. Muy bien, chicos, ya estamos un poco más de la mitad, entonces no hay problema. Seguimos, por favor. Entonces, estamos acá. Ya. Entonces, el significado empírico de trabajo, como lo vamos a poder conocer así rápidamente, como les decíamos, tiene que existir la centralidad, que es la labor del ser humano que tiene que cumplir. Existen obviamente los derechos en el trabajo y los deberes. Tienen que existir obviamente los motivos, generalmente sociales, personales, o de necesidad, sobre todo que hemos dicho, las necesidades que generan la sociedad, te endeudas, pagas facturas, etcétera, etcétera. Son motivos de necesidad interpersonal. Las metas de confort que decíamos, que buscas aspectos sociales, una mejor calidad de vida, obviamente es uno de aquellos. El ingreso y salario, que es algo con lo que te mides, con lo que valoras. Las metas expresivas y las relaciones sociales, ¿no? Todo se centra en esto. A ver, el trabajo es una relación social constante del individuo, del ser humano. A través de ella dedicamos, dice, mucho tiempo a las funciones que vamos a hacer. Tenemos distintas necesidades que por lo general la misma sociedad nos está anteponiendo y para aquello tienes que cumplir este rol o función. Cuando hablamos de ingreso y salario, era una pauta interesante, miren. Cuando hice un diplomado en esta área, hablamos con algunas personas y la pregunta era, ¿qué estarías dispuesto a hacer para ganar un buen sueldo? ¿Y cuánto es un buen sueldo? Esa era la pregunta. A ver, Itzia, Sí, Lice, ¿podría repetir la pregunta, por favor? sí, no, esa es con alguna consulta, Itzia. A ver, Itzia, Ya. si tuvieras vos que trabajar, digamos, actualmente, ¿cuánto sería un buen sueldo, según tú? ¿Cuánto sería ganar un buen sueldo? ¿Y qué estarías dispuesto a hacer para trabajar aquí? Ganar ese sueldo que tú lo verías como un buen sueldo. A lo que va mi carrera, podría ser. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, mayormente he buscado ese tipo de temas en internet de cuánto en mi país sería un buen sueldo para un psicólogo Ya. y mayormente ronda entre los 3.000, de 2.500 a 3.000, dependiendo en qué lugar estés, ¿no? En una Exacto. empresa, sí, porque lamentablemente los psicólogos que están en colegios no tienen un buen sueldo. He llegado hasta solo 1.200 soles, que eso equivale a 2.400 bolivianos. Entonces, no lo veo conveniente y lo que hasta donde llegaría para tener un buen sueldo, primero sería buscar un lugar en el cual me den al menos un sueldo que para mí sea favorable y también no me sobrecargaría de trabajo, ¿no? Porque hay personas que hacen cualquier cosa, hasta llevarle, no sé, al jefe a comer y así darle esas cosas, entonces no llegaría yo a tanto para tener tanto un buen puesto o un buen sueldo. O sea, todo de acuerdo a cómo va, ¿no? También verlas, cómo trabaja la empresa o el lugar, todo eso, ¿no? Ver ciertos puntos. Entonces, ese sería mi, Ya, perfecto. A ver, la misma pregunta lo haremos para María Arlet Ocampo. Arlet, creo que no está con nosotros. Ya. Ujú. Entonces, Mireya, tampoco. Raquel, Buenas tardes, Lisen. Para mí sería prácticamente
lo mismo que dijo mi compañera, ¿no? Ver cuánto sería el monto que me, ay, perdón, que me darían, ¿no? Ujú. También un buen sueldo sería, depende de, como yo estaba mencionando, depende de en qué rama me especifique. El sue- los psicólogos que suelen tener más empleabilidad son los psicólogos clínicos, a lo que he visto. Y eso, dicen, yo creo que eso. Ah, muy bien. No se olviden que todos estos parámetros, chicos, siempre son a veces estructuras netamente sociales que decimos, ¿no? Hay varias apreciaciones, depende de nosotros eso, investigar, conocer y lo que siempre os voy a aconsejar, conversar con alguien que ya haya vivido ciertas cosas, ¿no? A ver, el mercado laboral, yo soy franco, por lo menos en Cochabamba, siempre está un poco limitado, como decían bien sus compañeros. Hay variación de sueldos y porque también depende de las funciones que realices y depende de la empresa con la que estás, ¿no? La competitividad laboral, lo voy a decir, es bastante interesante porque empresas multinacionales como Kimball, Lever, eh, que les digo, entre otras, han empezado a traer, ¿no? Eh, ciertos parámetros de trabajo que tal vez no estaban muy bien marcados todavía en Bolivia. YPFB es una empresa enorme que ganas muy bien, pero es hereditario, ¿no? Irónicamente, si tu papá trabaja ahí, tú vas a trabajar ahí, a veces de lo que sea. Pero, como les digo, otro tipo de empresas buscan un aspecto. Cervecería Nacional, que ha sido comprada por una multinacional, ha cambiado toda una estructura, ¿no? De desarrollo de procesos de reclutamiento, selección, como les decía, Unilever es otra de aquellas, Pilandina, ¿no? Entonces han ido comprando aspectos o empresas nacionales, pero que las han adaptado bajo un solo modelo, un solo aspecto de procedimiento. Entonces, en muchos de estos cambian esas estructuras que nosotros podíamos tener. Menciono esto porque un psicólogo, como dicen acá en Cochabamba, gana X y en Santa Cruz puede ganar Y, haciendo una tarea similar o un trabajo muy parecido. No se olviden que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Si están estudiando esta carrera es porque les apasiona, les gusta lo que van a hacer, sea el área que vayan a desarrollar. Hay que manejar siempre ese respeto, ¿no? Si te gusta el área clínica, tiene su razón. La área educativa o la área esta organizacional tiene una razón. Es lo bonito, creo, de la psicología, que puedes adaptarte también a las necesidades sociales de lo que tú puedas tener, cualquier área. Y esto los comento porque hace años, cuando yo estudiaba en psicología, en la San Simón sí teníamos mucho choque, ¿no? Yo tenía un modo de ver lo que era la psicología organizacional y chocábamos con compañeros que teníamos distintos criterios, ¿no? De lo que es la psicología. Pues me decían que trabajaba yo para el empleador, para el malo de la película, cualquier razón. Pero ese equilibrio entre lo que te gusta hacer y con lo que vas a sobrevivir es un punto importante, ¿no? Yo soy franco, miren acá a un psicólogo organizacional que maneja el área de recursos humanos, sí está entre los 4.500 a 5.000, ¿no? En una empresa mediana. En Santa Cruz, un puesto similar está entre los 8 y 9. Cuando ya perteneces a cargos más altos como una gerencia es interesante porque en Santa Cruz te pagan hasta 17, pero acá te pagan 10, 11. Entonces varía de ciudad en ciudad, varía en las funciones que vas a tener, como les digo, y en el nivel de responsabilidad que se llega a tener, ¿no? Entonces no solamente es una estructura, un punto social, ¿no? Esas necesidades están apegadas a veces al anhelo personal que uno va a tener, como les digo, tenemos que respetar lo que cada quien cree y piensa en sus metas a largo plazo. Eh, siempre tiene que estar enmarcado en estos aspectos, ¿no? De la meta, el deseo y lo que vas a llegar a hacer, o lo que vas a querer llegar a hacer. Cuando hacía la pregunta, les mencionaba eso de un diploma que hicimos en San Simón, porque recuerdo que algunas personas decían que querían ganar así un buen sueldo, y buen sueldo en ese momento estábamos hablando de 12.000. Les hablo hace unos 4 o 5 años. Pero
Y llegábamos a esa discusión de qué estás dispuesto a hacer. Yo en la empresa donde trabajo, trabajábamos feriados, trabajábamos domingo, bastante estresante, bastante difícil, ¿no? Porque pierdes obviamente tu familia y algunas cosas, pero tenías un buen sueldo. Y realmente uno se pregunta cuál es el costo de aquello, ¿no? Dejar a tu familia por un salario. Entonces también te pasa, como decimos, factura todos este tipo de necesidades o de trabajos. Ya laboralmente el psicólogo va a aportar mucho a la empresa y a veces se hace dependiente de lo que vaya a ocurrir, ¿no? Entonces los psicólogos, como les digo, cumplimos un trabajo interesante, pero a veces existe dependencia de las mismas personas. Ustedes van a encontrar en el campo laboral que la persona que va a un psicólogo clínico es porque está informada o ya ha llegado a un punto de necesidad muy amplia para que recién acuda, ¿no? En cambio, en la organizacional a veces por la confianza, la cercanía que tienes, se apersona mucho más ¿no? Cualquier persona. Existen variaciones, entonces con lo que va a existir el trabajo, la idea de los roles que tenemos que tener y las funciones a futuro que obviamente vamos a ir desarrollando. Ahora, solo para centralizar hay que tomar en cuenta lo que es la organización. Ya hemos hablado del ser humano y su rol dentro del trabajo y sobre todo el rol social que debe cumplir. Pero el marco más amplio al que vamos a pertenecer, y lo digo vamos a pertenecer porque todo lo que conlleva tu ingreso a una organización o una empresa ya cambia un punto amplio de la percepción de tu vida. ¿A qué me refiero? Cuando van a salir de la universidad, chicos, si bien la parte teórica es muy importante, como les decía, la parte práctica lo es aún más. Nosotros le llamamos escuelas al primer trabajo que vas a tener, ¿no? O lo denominamos escuelas. Es decir, si tú vas a hacer una pasantía en una empresa X, te vas a quedar a trabajar o tu primer empleo va a ser así, en una empresa X o Y, esa es tu escuela, donde ganas tus primeros años de experiencia, tus primeros casos que vas a resolver, las primeras soluciones que vas a dar a una necesidad dentro de la organización. ¿Sí? Puedes empezar a trabajar a veces en un Slim, por decirte, y probablemente esa va a ser tu escuela, te va a gustar o no, va a depender, y probablemente vas a empezar a especializarte en eso, ¿no? En la clínica, obviamente, en derecho, perdón, en psicología jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, tu primera escuela a veces en lo laboral o la organización a la que vas a pertenecer va a marcar mucho parte de ese desarrollo, ¿no? Entonces tenemos que entender bien lo que es la organización. Para Weiss, Porter decía que es un grupo compuesto por individuos o por otros grupos menores constituidos para conseguir una o varias metas, utilizando para ello la diferenciación de funciones y la división del trabajo. Nuevamente, un buen líder, ¿qué virtudes debería tener, ¿no? Además de inspirar, además de promover, tiene que ser un buen líder que gestione y controle. Cuando hablamos de control de trabajo, chicos, tiene que ver mucho también con la delegación de funciones. Aquí lo llamamos como la división del trabajo. Entonces, la organización básicamente es esto, un grupo de personas que están reunidas para cumplimiento de una meta, con la división del trabajo de manera organizada, nada más. Como les decía, el líder puede ser el jefe, el dueño de la empresa, o los líderes situacionales, que son los que agarran y van subdividiendo a lo que es el trabajo. ¿Ya? Tienden a establecer también sistemas racionales de coordinación y dirección. Presentan cierta permanencia temporal y cierta delimitación espacial, nos dice, tecnológica e instrumental. Entonces, todos estos procesos que el sábado vamos a ver sobre cómo está organizado, relacionado una empresa, incluso desde dónde viene esa organización para que funcione casi como una sola persona, la empresa, es
Primero, la primera parte de lo que la organización necesita, que es la meta. Después, que estos líderes puedan delegar o dividir bien el trabajo. Y lo más importante, la tercera parte, ¿no? Donde yo voy a aportar a la empresa asumiendo esas tareas que me están dando, cumpliendo responsablemente las mismas. Por eso nos dice que la coordinación y la dirección, ya sea, son las pautas más importantes para que la organización alcance aquellos. Obviamente te dan herramientas, equipos de trabajo, división del mismo, entre otras pautas, para una buena organización. También nos dice que es un conjunto de individuos o grupos formados con el fin de alcanzar ciertos objetivos y metas, ¿no? Por medio de funciones diferenciadas y coordinadas y dirigidas racionalmente a lo largo de un periodo continuado de tiempo. La adaptabilidad del ser humano en una organización es algo muy importante. Los de recursos humanos, como les decía, chicos, no solo vemos el aspecto de la persona, cómo se siente, cómo se identifica o qué problemas externos puede llegar a tener, sino sobre todo trabajar con esta pauta de la interrelación dentro del tiempo de trabajo, que es parte del clima laboral, ¿no? Entonces, el saber adaptarnos a estas funciones coordinadas, estructuradas que nos van a dar. A las personas no nos gusta que nos den órdenes, casi por naturaleza, y mucho más si no creemos en las mismas o pensamos que son hasta decisiones tontas, ¿no? Que pueden llegar a tener. Entonces, esa apreciación o esa valoración de nosotros dentro del grupo de trabajo es mucho, creo que más importante para el éxito de la organización. Wedge habla de un constructo hipotético, ¿no? Un nombre y un mito que desarrollaba sobre que se manifiesta por medio de los sucesos dentro de un lugar concreto, que es netamente el trabajo, y que nosotros convertimos en sustancias cuando hablamos de la organización. Es decir, este constructo hipotético de pertenencia, básicamente tendríamos que llamarlo, ¿no? Los aspectos que hacemos dentro de la organización, los aportes que vamos a desarrollar. Entonces nos vamos identificando, obviamente, con el pasar del tiempo, con ese cumplimiento, porque lo sentimos también como un éxito, ¿no? Que la empresa pueda crecer y nosotros nos sintamos parte de ese desarrollo. Brown decía que existen los conjuntos de significados compartidos, ¿no? Como un sistema estructurado de actividades o de trabajo que tiene que ver dentro de la organización, el desarrollo de explicaciones racionales para los patrones de actividad, para que sea un aspecto, como decíamos, con normas, ¿no? Con legitimidad y la aceptación del contexto social, del trabajo que tú realizas, del cumplimiento de las mismas, de la aceptación incluso de un tercero, ¿no? Que es tu jefe, tu compañero de trabajo, dentro de las funciones netamente laborales, y proporcionan un sentido de control sobre los eventos o las tareas que nosotros vamos a ir, obviamente, desarrollando. Para Katz hablábamos que es un sistema social, la organización, abiertos, cuyos componentes principales son los roles, normas y valores. Estos sistemas sociales se integran mediante las actividades diseñadas, interdependientes, repetitivas, obviamente perdurables y limitadas en el tiempo y en el espacio, netamente de un grupo de personas. Suena bastante complejo, ¿no? Pero creo que es un resumen muy claro de lo que la organización invierte o quiere. El tiempo que pasas dentro de una organización o el trabajo que vas a dar, por lo general siempre va a marcar esos aspectos de identificación con el grupo de personas. Tú como grupo del mismo te vas a identificar antes que tal vez que la misma organización. Pero donde existe una pauta muy importante es en esto, en los roles y normas de los valores con los que convivimos. El aspecto de la convivencia creo que es un punto necesario para que una organización sea denominada exitosa o no, de acuerdo al trabajo que siempre van a desarrollar los mismos, ¿no?
Algunas características de la organización Porter nos dice que es de acuerdo a cómo está estructurada o la composición de la misma, ¿no? Cómo va a estar organizada con el trabajo, con el tiempo, con las personas, la orientación o la finalidad que tiene. Esa es estructurada, si quieres ver, como la misión o visión de esta tu empresa a lo largo del tiempo. Existen empresas que llevan más de 100 años con un tipo de trabajo, con un tipo de función y siguen atendiendo las necesidades del ser humano, ¿no? Que cualquier empresa que se conozca como tal tiene que atender una necesidad del sector social, ¿no? Unicen es una empresa que brinda, ¿qué? Servicio de educación. Y hay una cantidad de personas que requieren los mismos. Es así como fríamente se analiza estos aspectos, ¿no? Entonces, por eso, cómo va a estar compuesta la orientación o la finalidad que va a tener tu organización, de acuerdo a las metas establecidas a lo largo del tiempo, la diferenciación interna de las funciones, que es obviamente parte de esa organización y que, como hemos visto históricamente, ya estaban distribuidos los trabajos, ¿no? Es lo que decían, si tú vas a ir al safari, el líder, ¿quién es? ¿No? ¿El que ordena o es el que está delante cortando con un machete un camino? Nos decían en una de las charlas. ¿Cómo está identificado tú, digamos, dentro de esa diferenciación de funciones? O el aporte que vas a dar de acuerdo a tus competencias, a las mayores o las mejores competencias que puedas tener. Siempre es un trabajo algo difícil el poder distribuir las funciones, ¿no? Porque a veces uno cree que es competente para un tipo de tareas y no para otras. O le gusta hacer más, le voy a decir, unas cosas que otras. No, o sea, el líder es el que tiene que determinar aquello y en base a lo que es la organización va a definir qué funciones correctas cumples. Y como los decía, los psicólogos somos las personas adecuadas para evaluar a través de las herramientas cuál va a ser el lugar o las funciones que tú vas a tener dentro de la organización. Ese es el aporte que damos, que es muy importante, obviamente. Una coordinación racional, tiene que existir esa división, por eso existen tantas reuniones, tantas charlas entre los miembros de la empresa hasta que lleguemos a coordinar correctamente todos, ¿no? Donde no se sienta que es un trabajo obligado, sino más bien un aporte. Creo que es la diferencia grande para mantener un buen clima laboral. Además de la continuidad a través del tiempo. Ese alcance o esa meta que les decía, cada 5 o 6 años tiene que cambiar para hacerse mucho más amplio, es mucho más grande. Entonces, cuando vas cambiando las metas con determinado tiempo, así 10 o 15 años, la empresa va a seguir creciendo. Es lo que les decía del desarrollo organizacional. Los psicólogos también aportamos como staff en ese tipo de planificaciones a largo plazo. La definición orientada y no restrictiva, ¿no? Tienes que guiar prácticamente para que la organización pueda crecer y desarrollarse. Pero no todas las organizaciones ni cada una de ellas durante toda su existencia mantienen tales características, ¿no? En todo ese proceso de desarrollo, de crecimiento, siempre va a haber, creo, variaciones o aspectos en los que la empresa puede mutar, puedes unirte a otra empresa, parte de los objetivos, no voy a decir todos, parte de los objetivos pueden cambiar de acuerdo a la necesidad histórica que estás teniendo. ¿A qué me refiero? Cuando una empresa llega a un ciclo de vida un poco complicado, es más difícil desarrollarse, ¿no? O que pueda crecer prácticamente. Para los que quisieran entender un poco mejor esto, les voy a comentar acá mismo, creo que se puede. Aquí, chicos. Solo para los que entiendan, digamos, esta va a ser una línea de vida. Ya. Esta es una línea, ya no soy bueno dibujando, pero esta sería más o menos la línea de vida de una empresa, por decirles, a través de los años. Cómo va a estar marcado, cómo va a estar diferenciado. El 85%, voy a decir el 80% de las empresas en Bolivia son familiares.
Ya estoy dando un ejemplo nomás de cómo una organización a veces no llega a muchos ciclos de lo que es la empresa. Entonces, una empresa generalmente empieza acá, por lo que es el padre, los hijos y los nietos. La teoría de una empresa familiar dice que cumple esta función. ¿En cuál? En la que los padres eh, hacen la empresa, ¿no? Desarrollan la empresa, la crean, tal vez casi de nada, con trabajo, esfuerzo, cualquiera que sea el rubro, ¿no? El crecimiento de esta parte del padre o de la madre de la empresa o de la microempresa, como les digo, en familia, genera mucho esfuerzo, sacrificio, deudas, olvidarte de tu vida personal, etcétera, etcétera, ¿no? Para que la empresa pueda apuntar. Dice que alcanza el pico más alto generalmente con los hijos. ¿Por qué? Porque estos hijos ya han estudiado una carrera que tenga que ver relación con esto, con este emprendimiento que ha podido tener el padre o la madre. Yo sé que en la UNICEN hay una cantidad de personas también que estudian a veces ingeniería comercial, por decirles, porque sus padres tienen negocios pequeños, importan cosas, etcétera. Es una realidad que está bien marcada en todo lado. O que varios hijos, entonces, porque tu padre tiene así una importadora, estudias ingeniería comercial o estudias derecho porque quieres evaluar o continuar con ese trabajo que ha creado tu padre. Entonces, el hijo, ¿qué aporta? Aporta conocimiento nuevo, aporta más dinero a veces para la expansión o el crecimiento de la empresa. El hijo aporta sobre todo seguridad al desarrollo de la empresa, aporta también parte del conocimiento nuevo tecnológico que va a hacer que la empresa crezca. Pero ya para la tercera generación, que serían los nietos, ¿no? De estos señores, los nietos dice que llevan a la empresa familiar a la caída. ¿Por qué? Porque los nietos obviamente no han visto el sacrificio, digamos, del abuelo, ¿no? Del padre. Valoran muy poco el crecimiento porque ya es una empresa constituida, establecida. La teoría dice que una empresa después de los 20 años puede considerarse como una empresa que va a seguir creciendo, porque ya ha pasado una etapa mucho más difícil, que es el desarrollo, el conocimiento en el mercado, la posición de la marca, digamos, para que pueda establecerse recién. Entonces, imagínense, después de 20 años una empresa puede considerarse todavía no rentable, pero sí posicionada. Entonces, de esa forma es que la teoría nos dice que los nietos van a llevar, lamentablemente, a la empresa que pueda quebrar o pueda cesar. Es interesante esto porque en Argentina hay algunas consultoras de psicólogos que ayudan a estas empresas familiares a que esto no ocurra, a que esta pauta pueda más bien seguir creciendo. Y a veces, ¿qué hacen? ¿No? Es la conciencia de estos nietos, o los ponen a trabajar ya desde muy jóvenes en la empresa. Y hay algunos que no quieren, simplemente quieren hacer otra cosa de su vida, pero los padres, obviamente, a estos nietos los obligan, ¿no? A continuar. Hay gente que tiene empresas de ladrillos, pero quiere ser, no sé, quiere cumplir otra función. Simplemente no les agrada, digamos, pertenecer a esto. Ya, esta es una pauta muy interesante entonces del desarrollo también que hace la organización, pero de una organización o de una empresa familiar. Y no sabes. Ya. Para ir concluyendo entonces, chicos, hay que entender también que nos dice Marty Simmons que algunos elementos de los recursos que debe cumplir la organización. Debe existir una cadena de medios y fines, ¿no? La labor que vas a hacer o por esta cadena a llegar hasta un objetivo, ¿no? El aporte que tiene que hacer cada uno en esta cadena de valor denominada a veces en las empresas. Van a escuchar mucho ese término. En las empresas que hacen ISO sobre todo, ¿no? O buscan la acreditación de la ISO. Se habla de la cadena de valor, que cada miembro de la estructura de la empresa tiene que aportar algo.
Los objetivos de los niveles inferiores son más concretos y operativos. Obviamente el trabajo bien definido y bien estructurado y bien ordenado va a dar obviamente mejores resultados. Porter también nos habla de que tiene que existir oficiales que serían las metas generales públicamente establecidas en los estatutos o en las reglas que nos dice la empresa. Como les voy a mostrar el sábado, lo que vamos a ver cómo está organizada, ¿no? Una empresa. Las partes operativas, que estamos hablando de metas que una organización persigue realmente en un momento dado, esa diferencia entre misión y visión de una empresa, porque tenemos un trabajo, si bien parece diario y cotidiano, tiene una razón también de ser, ¿no? Son metas netamente operativas. Y las operacionales, que son, en este caso, metas operativas sobre las que existe un consenso sobre cómo se medirá la consecución. La parte, si quieres, productiva, ¿no? ¿Qué realmente produces? Cuando estás trabajando en una empresa industrial, obviamente tu trabajo es la construcción de algo. Cemento, casetillas, vidrios, lo que sea. Estás creando algo. Pero también en las empresas que generan servicio, ¿no? El banco, el crecimiento económico, la fluidez, en una agencia de viajes, cualquier función, cualquier relación, un aspecto operacional tiene un objetivo mucho más consecuente, dice, y netamente, decirlo así, diario, ¿no? Tiene que existir algunos métodos como la diferenciación entre las funciones y los roles de trabajo, la división de actividades entre unidades horizontales. Las horizontales, ¿qué son? Las distintas actividades, tener igual poder o el igual nivel de metas, que actualmente las empresas de desarrollo de software se basan mucho en esto, que es el trabajo colaborativo, que se denomina así. Entonces no hay una estructura como un organigrama vertical, sino totalmente horizontal. Esta estructura vertical o de división de trabajo, en este aspecto vertical, habla de distintas actividades, distintas funciones, distinto poder, obviamente, ya solamente las cabezas toman las decisiones acá, y distinto nivel de metas, ¿no? Para cada área estructurada ya las metas son, como les decía, diferentes, porque está basado cualquier empresa en esto, ¿no? La parte operativa o la parte productiva, la parte administrativa, y la parte comercial o de ventas, ¿no? Las tres áreas fuertes que debería manejar. Entonces, según la estructura vertical, se debía trabajar bajo estas pautas, ¿no? Tiene que existir una coordinación racional de funciones, el conjunto de actividades y esfuerzos de todo el equipo o el grupo, los mecanismos que hablamos para alcanzar la coordinación, las especificaciones de las submetas organizacionales, que son los POAs, básicamente, ¿no? ¿Qué vas a aportar durante ese año para una meta general de la organización? La estructura jerárquica, que es lo que les decía, los organigramas de distribución de toma de decisiones, que lo llamamos así. La especificación de los roles organizacionales, los manuales de funciones y de cargos que manejamos en todas las empresas, porque ahí está establecido, o sea, cuál es tu alcance de toma de decisiones, con quiénes tienes que trabajar y sobre todo cuál es tu función principal. No se olviden que estos manuales de cargo lo hacemos, como su nombre lo dice, por el cargo, no por la persona. Tú cuando contratas tienes que basarte en este manual de funciones para encontrar qué persona adecuada va a ir con este manual, ¿no? Porque con eso vamos a ver el aporte real que cumple la organización. La comunicación intraorganizacional, que les decía, es dos tipos de comunicaciones que existen. La formal, que es parte de la organización, que viene con memorándums, viene con avisos, y la informal, que es esa relación o comunicación amplia que tenemos dentro o con los compañeros de trabajo. Y el autocontrol de la persona, ¿no? La automotivación, el cumplimiento de horarios de trabajo, de deberes, que hacen que una organización cumpla, evidentemente, o de manera correcta sus metas. De esta parte, chicos, sería lo que hemos ya avanzado en lo que es parte de la introducción, parte de la historia y de dónde vienen los aspectos teóricos necesarios para entender lo que es la psicología del trabajo. Que, como les digo en resumidas, es simplemente la función de un individuo dentro de un aspecto social que es la organización. ¿Ya?
que tiene una connotación distinta, ¿no? Por las reglas que vamos a ver, pero que tenemos que ir entendiendo poco a poco. No sé si existe alguna pregunta, algún comentario. Dicen, no, no es respecto a lo que usted avanzó, se dejó entender bien. Mi pregunta va en esto, sabe que dicen, cuando ingresamos, cuando usted manda el link, ¿Ya? yo prácticamente tardo entre 4 a 5 minutos en ingresar. No sé qué pasa con mi Wi-Fi, pero hoy usted mandó, yo apreté y en casi un minuto o antes de 2 ingresé. ¿A qué va este comentario, Licen? Yo vi que hoy usted al inicio de clases llamó directamente, no esperó como yo veía que el año pasado, como se dice, esperaban 5 minutos los docentes y luego recién llamaban la lista. Ya. ¿Y a qué me voy? Porque hace rato también usted mencionó de que el sábado, vamos a avanzar esto, vamos a ver esto. Estoy entendiendo que en el anterior clase que tardé en entrar, bueno, en diferentes materias me pasa esto, no puedo ingresar rápido. Entonces, Ya. ahí ustedes seguramente con mis compañeros acordaron en emplazar La las clase. dos clases para este sábado. Ujú. Dicen, ¿sabe? Yo no puedo, yo ya a la Licen Karina yo le dije, ¿no? Porque como ella es la coordinadora, de Sí. lunes a viernes podemos pasar las clases, reemplazar, hacer trabajo. Los fines de semana, al menos yo pienso que es para la familia o para nosotros. Y me dijo, sí, está bien, habla con los docentes. Y eso pasó el año pasado. Pero ahora estoy entendiendo que usted está, que ya, bueno, tampoco entre mis compañeros, como usted verá, este curso es especial. Nadie mencionó de que se va a reemplazar las clases para este sábado. Y esa es mi preocupación. Yo no voy a estar, dicen. Así Sí, que no se preocupe, Sonia. Sí, yo comprendo que algunos trabajan, otros por otros temas un poquito personales. Yo sé que no es culpa de ustedes. Y yo les expliqué, ¿no? Por un tema laboral que es mío. Hemos podido ver esa pauta, pero lo voy a grabar e inmediatamente yo lo voy a subir, por favor. Pero no se preocupe, no vamos a tomar lista de ese día, nada. Y voy a tener obviamente esa precaución, como usted dice, de empezar la clase y tal vez llamar después para algunos rezagos que pueda existir. muy bien, gracias, Licen. Y otro favor, y tampoco, es decir, tampoco de trabajo cuando hay esta forma que va a ser el sábado, porque muchas veces